Eterno y amante Padre, gracias por regalarnos el honor de estar aquí en este lugar y de disfrutar de tu presencia. Gracias, pues cada uno de nosotros, movido por tu Espíritu Santo, hemos decidido venir a esta fiesta espiritual. Rogamos, Padre, que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones y nos mueva a hacer tu obra. Gracias por escuchar nuestra plegaria y aceptar este culto que te rendimos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Buenos días, hermanos, ¿cómo están en este día? ¡Feliz sábado! Amén. Nos estamos entrenando cada sábado, yo digo, para la eternidad. Precioso momento. No te olvides, vamos a tener un especial para cerrar un llamado de consagración. ¿Sabes que si yo predico, tú no puedes estar aquí sentado, que tienes que cantar también, ¿no? Me encanta la historia de nuestros pioneros. Yo soy un enamorado. Ustedes van a mi biblioteca, tengo un montón de libros viejos. Y ahí están todos esos predicadores antiguos. Esos predicadores viejos de aquellos tiempos, de los 44, de Miller y esa gente. Y lo que fueron luego los padres de nuestra iglesia. Y hay una historia, quiero compartirla, que aconteció en el año 1852. Estaba la jovencita, Elena White, en Rochester, queda en el Upstate New York, en la parte de la frontera con Canadá. Mucho frío. Rochester y Buffalo, unos que han ido por ahí saben lo que es eso. Y dice que ahí estaba el hermano Oswald Howell, que estaba enfermo. Y Elena no era doctora, era una muchachita, pero esa muchachita para mí siempre ha sido un ejemplo de lo que significa consagración suprema. Su forma de escribir, las experiencias que ella tuvo. Y hay un libro, siempre digo, este libro muy lindo, se llama Divine Prediction Fulfilled, no está en español. Yo estaba buscando este libro y vi que hay unas copias de eso, se venían hasta por más de $300. Este es, creo, el primer libro denominacional de nuestra iglesia. Y aquí, en ese libro maravilloso, a ver si un día nos juntamos y lo traducimos al español, una joya. Ese libro es una joya del nivel espiritual de nuestros pioneros. Así que en esa ocasión, en la casa del hermano Oswald Howell, llega el hermano White, tienen una oración y aquel hombre estaba muy enfermo. Y dice este libro, menciona esa historia, cómo él fue sanado en ese momento, allí mismo, en aquella oración. ¿Qué pasa? Que allí estaba un predicador que sería muy famoso en nuestra iglesia, llamado John Nath Andrews, en honor a quien se le puso el nombre a la universidad. Y él estaba allí, él no la conocía, Elena, fue el primer encuentro que tuvo con ella en esa ocasión. Y allí ella tuvo también una visión. Y en esa ocasión, esa visión que tuvo fue de un hombre que ella nunca lo había visto. Y un año después, en el año 1853, ella se encontró con él. Y en esa visión, ese hombre que estaba trabajando en una de las imprentas que habían en Battle Creek, en Michigan, a unos 500 millas de distancia, ella vio ese hombre. Pero ella no lo conocía, pero en la visión ella lo vio y dice que él estaba violando el séptimo mandamiento. Sabe que estaba violando el séptimo mandamiento, estaba en adulterio. Y cuando ella se encontró con él y lo vio, le dijo, hermano, yo lo vi a usted en una visión y Dios me reveló que usted estaba en adulterio. Aquel hermano dice que reconoció que él estaba viviendo una vida doble y que estaba en pecado. Y aquel hombre se arrepintió y se entregó al Señor. Y en esa misma ocasión, octubre del año 1852, estos 3 incidentes que pasaron allí, el pastor Loveruth, que fue uno de los grandes predicadores nuestros, y aquí se menciona mucho en este libro de pastor Loveruth, tenía 3 centavos. Yo creo que le hice a ustedes esa historia. Y la esposa le pide un dinerito para ir a comprar unos fósforos y un poquito de harina. Y él le dice, esto es todo lo que tengo, 3 cheles, 3 centavitos. En aquel tiempo, claro, estamos hablando de 1852, eso daba para comprar harina y tal vez su huevo y otra cosita más. Pero eso era lo último que él tenía. Y entonces él abandonó la predicación un poco y que se fue a dedicarse al trabajo. La hermana White, la jovencita White, porque tenía como 21 años solamente, le mandó este mensaje y le dice, Pastor Loveruth, no se preocupe por su sustento, que el Señor se va a hacer cargo de él. Y dice la historia que él se detuvo y dice, pues voy a dejar el trabajo, voy a confiar en ti, Señor. Pero en ese momento lo que le quedaban eran 3 centavos. Ustedes recuerdan la historia, lo que se le dice. Vino un señor, él trabajaba anteriormente haciendo bufandas. Esa que nos colen aquí en lugares fríos, si usted ha estado en los lugares fríos. Y dice la historia que
Llegó un señor que no conocía y fue buscando y le dice, mire, tengo aquí estos, y él se quedó impactado, pues traje estos $100, $100 en ese tiempo era mucho dinero, en 1852, tengo estos $100 aquí para que usted me haga una bufanda que necesito. Y él dice, no, pero es que yo no tengo materiales. Y el hombre insiste, no, pero no se preocupe, yo no la necesito ahora, es que yo no tengo material, ya no estoy en eso. Y el hombre insiste, no se preocupe, yo le doy aquí el dinero y yo con usted en un mes usted la podrá tener por aquí, consigue el material. El hombre estaba insistiendo. Y entonces él se quedó sorprendido ante esto y lo aceptó. De esos $100, $30 eran de ganancia. Así que estamos hablando de un hombre que no tiene 3 centavitos nada más. Y de repente el Señor le manda, minutos después de eso puedo salir con lo único que le quedaban, 3 chelines, le trae $30 de ganancia. Y así Dios sostuvo, cuando usted estudia la historia del inicio de nuestra iglesia, gente que por la predicación de Miller habían vendido todo lo que tenían y estaban sin un solo centavo, se entregaron al Señor, se consagraron al Señor. Y en 35 años después de esto, sin tener ni un centavo, la iglesia ya estaba en 62 países. Hermano, miren, eso es extraordinario. Tenían el tabernáculo más grande de Estados Unidos en ese tiempo, que era el tabernáculo de Battle Creek, allá en Michigan, con capacidad de 5,000 personas, pero no tenían un centavo en 1844. Pero tenían la imprenta más moderna también. Usted dice, ¿pero dónde sacaron el dinero? ¿O acaso nos olvidamos que Dios es el autor del oro y la plata? Y que todo pertenece a Él. Y que Él con su palabra creó el universo. Las estrellas, los astros, los vegetales, los animales, todo. A nosotros el poder de su palabra. Y nosotros que vamos a entrar ya, pastor, ¿verdad? En una pequeña empresa ya, en esta empresa de predicar del día 17 en adelante. Yo creo que en la grabación usted dijo 18, pastor, una grabación que usted nos envió hoy. Decía del 18, ¿verdad? Ah, ok. Es en la noche, ok. Pues yo sé que en la grabación que la escuché dijo eso. Bueno, pero ese es ahí, el 17, ok. Comenzamos diciendo, como dice ese anuncio ahí. Hermanos, y Dios pide de nosotros como iglesia, consagración. Si nosotros queremos tener éxito, el predicador vendrá y va a traer la palabra, pero es una responsabilidad que recae sobre nosotros, hermanos. Y este hermoso texto que nos leyó la hermana, el versículo 14 dice, prepárate para el encuentro ¿con quién? Con tu Señor, con Dios. Si hay algo que me estimula siempre cuando miro la trayectoria de nuestros antepasados, es que nosotros hemos decrecido en vez de haber crecido en espiritualidad. Y estamos afanando tanto, uno diría, bueno, que ellos no tenían tantas atracciones y cosas que lo atrajeran y que lo desviaran del propósito. Pero Dios nos ha llamado y tenemos un propósito, hermanos. Y la razón de la existencia suya y mía como iglesia es traer almas a los pies de Cristo Jesús. Y será predicado el evangelio y vendrá entonces el fin. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos la magnitud de lo que Dios espera de usted y de mí. Y esta mañana quiero ilustrarlo con la historia de Amós. Amós, este profeta, de los profetas menores, Amós era un doctor en leyes, doctor era un especialista en lenguas antiguas. No, Amós era un boyero, y un boyero era una persona que tenía un pequeño grupo de ovejitas y que también producía higos silvestres. Ese hombre no tenía nada, nunca había estado en la escuela de los profetas. Y para mí es una lección muy grande. Dios no te va a usar a ti por los títulos que tú tengas. No es que estamos despreciando ni aminorando los títulos y los conocimientos que nosotros adquiramos. Lo que estamos diciendo es que Dios te va a usar aun cuando tú no tengas ninguna preparación. Los 12 discípulos eran personas sin preparación. Eran pescadores sencillos, humildes, pero depositaron su vida en la mano del Señor. Ustedes ven por qué el apóstol Pablo fue el que más escribió del Nuevo Testamento. Porque él estaba preparado. Había una preparación adicional. Era un fariseo de fariseos. Era un hombre también que conocía las enseñanzas judaicas. Y era un extremista. Pero en esta historia de Amós encontramos a un hombre sencillo, modesto, que Dios lo llama a dar un mensaje muy difícil. Tenía que mandarlo a él al norte, al gobierno del norte, a las 10 tribus de Israel. Él pertenecía al reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Y el del norte, la capital era Samaria. Así que Amós, que es parte de esos profetas menores,
pero de los menores, él es uno de los 3 mayores, porque estaba Zacarías, Oseas, y luego entonces viene Amós. Pero cuando hacemos juegos bíblicos, ¿verdad? Y usted quiere atrapar a la gente, usted le da un texto de Abdías capítulo 1, verso 3, y comienza a gente a buscar entre esos profetas menores. Uno le dice a Salmo, la gente va y lo abre fácil, ¿no? Pero usted le dice un profeta menor, que son 12 profetas menores, por cierto. Y de esos 12 profetas menores que se desarrollaron en este tiempo, él tuvo que desarrollar su ministerio en un tiempo muy difícil. Un tiempo donde lamentablemente había corrupción en el pueblo. Se estaban adorando toda clase de ídolos. La idolatría imperaba y estaba gobernando por todos lados. Y en medio de esa situación, Dios llama a su siervo para que él viniese y diese un testimonio sobre la misión que Dios tenía para él. Y él pudo haberse posiblemente retraído de esa misión que Dios le estaba poniendo, pero Dios lo estaba llamando para que él cumpliera una misión en un lugar que no era el lugar de su nacimiento, era otro lugar. Así que Dios lo llama a él para que dé esa misión y lo envía a ese lugar para completar ese trabajo. Y cuando él llega allí se va a encontrar con Amasías, el sacerdote, que le iba a dar mucha agua a beber. Amasías vino a convertirse en su principal enemigo. Y veremos algunos textos. Pero miren, volver un poquito a la parte de la profecía. Cuando Dios lo llama a él, esa parte, habían contemporáneos, Zacarías era contemporáneo a él, Abdías era contemporáneo a él, Isaías también un poquito. Él desarrolla su ministerio entre el siglo 8 a.C., digamos por ahí por el año unos 795 al 745. Le estaba desarrollando su ministerio en ese tiempo. Y Dios lo llama para trabajar allí. Y es interesante ver la valentía y la disposición de este hombre. Y este es el segundo elemento que quiero sacar de enseñanza de él. Hermanos queridos, aunque usted se haya bautizado ayer, o tenga solamente 3 meses de bautizado, o usted no tenga experiencia y nunca ha tomado un curso bíblico, confíe en el poder de Jehová para dirigirte. El éxito no estriba en cuánta preparación tú tengas, sino en cuán dispuesto usted y yo estemos para ser usados por el Espíritu Santo. Y la persona que vendrán aquí en esta semana maravillosa, esa persona vienen a ver a Cristo en nosotros. Se supone que nosotros somos una iglesia cristiana. Se supone que nosotros, cuando ellos vengan aquí, van a encontrar a Cristo en nosotros. Pero de verdad, ¿lo van a encontrar? ¿Lo van a ver? ¿Se van a encontrar con Cristo en el rostro de cada uno de nosotros? ¿Cuál va a ser esa atmósfera que brote de nosotros? Sin palabras, no hay que hablar. Es que nosotros cuando estamos en el Señor vamos a revelar una atmósfera de santidad y de la presencia de Dios en nosotros. Así que este maravilloso servidor de Dios, este profeta, al encontrarse con el Eterno aquí, va a darnos una lección de que nosotros tendremos que utilizarla y aplicarla en nuestra vida como predicadores, o si queremos entrar en ese círculo de hombres y mujeres poseídos por el poder del Altísimo, listos para servir a nuestro Señor. Así que Oseas entonces nos habla a nosotros esa responsabilidad. Hay un pequeño pasaje que quisiera compartir con ustedes de la pluma inspirada. Yo sé de paso, si quieren aprender de esto, el libro de Profetas y Reyes, capítulo 25, es el capítulo que tiene la historia o el desarrollo de esta historia de Amós. Miren cómo dice esta parte aquí. Leo en la página 209. Dice: mediante las reprensiones más severas, Dios procuró despertar en la nación impenitente y hacerse comprender su inminente peligro de ser destruida por completo. Y mediante Oseas y Amós envió un mensaje tras otro a las 10 tribus del norte para instalarlas y llamarles a arrepentirse plenamente y para evitar una destrucción inminente por sus transgresiones. Oseas declaró: habéis arado impiedad, regasteis iniquidad, comeréis el fruto de mentira, porque confiaste en tu camino, en la multitud de tus fuerzas. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas las fortalezas serán destruidas. En la mañana será del todo cortado el rey de Israel. De esa manera, la pluma de la inspiración en esta parte de Oseas nos dice a nosotros la condición en que estaba el pueblo. Una condición de pecaminosidad.
Dios estaba llamándolo y Dios iba a utilizar, más adelante ustedes van a ver cómo ya el Dios pues envió el juicio y vino el rey de Asiria y se lo llevó a ellos cautivo. Y Dios utilizó eso como una forma, porque no todos estaban viviendo de esa manera perdida. Dice la palabra de Dios que había un grupo de gente consagrada que cuando ellos fueron esparcidos por toda Siria, esa gente consagrada, esos hombres y mujeres fieles compartieron el evangelio. Es interesante que usted se encuentra los judíos en todas las naciones del mundo. Bueno, hace más de 2000 años que ya andan navegando por la tierra, ¿no? Y sembrando y van dejando el fruto. Me sorprendí en estos días que estaba viendo a Milei, el presidente de Argentina, que estaba allá en Argentina porque él es de ascendencia judía. Y mucha de la gente que murió allá en esa invasión, en la matanza de la gente de Hamas, eran argentinos, judíos, que estaban en esos kibbutz allí viviendo. Así que Dios lo esparció con un propósito. Ustedes no quieren predicar, quieren quedarse aquí, están corrompiéndose, levantando instituciones a Acera y levantando instituciones a Baal, corrompiéndose. Lamentablemente hoy en día no tenemos a Acera, no tenemos a Baal, pero tenemos los dioses nuestros. Hemos creado nuestros propios dioses. El egocentrismo, por ejemplo. No toma una decisión sin que el ego se siente satisfecho. Aún en las cosas de la iglesia, el ego tiene que ser satisfecho y reconocido. Cuidado con eso. Nosotros no hacemos nada en la iglesia para gloriarnos nosotros, para que se nos llame la atención a nosotros, sino que lo hacemos todo ¿para quién? Para Jehová de los ejércitos. Nosotros somos siervos de Él. La gloria y la honra por los siglos debe ser dada únicamente a Él. Por lo tanto, el pueblo tenía que reconocer que necesitaba una entrega absoluta al Dios. Ya le mencioné un poquito acerca de esa divinidad que nosotros podemos crear como el egocentrismo, el yoísmo. Y encontramos que el Señor, a pesar de estas situaciones, lo iba a ellos a levantar y a llevarlo a un punto donde ellos encontrarían entonces ese encuentro que ellos necesitaban. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés ante el Mar Rojo? ¿Se acuerdan ustedes de Coré, Datán y Abirán? ¿Recuerdan ustedes cuando estaban ellos quejándose porque necesitaban carne y tenían hambre y se hartaron ya del maná? ¿Recuerdan ustedes cuando tuvieron sed? La reacción de ellos. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las situaciones de dificultad que tenemos? Dando rodillas, confirmando que Dios, el Todopoderoso, está en control de mi vida y que nada de lo que me esté pasando me está pasando por casualidad. Dios está en control. Y yo le glorifico en las buenas y en las malas. Pablo nos dice que yo he aprendido a estar bien cuando tengo abundancia, cuando no tengo tampoco. He aprendido cuando me están azotando, cuando estoy en la cárcel, que me están golpeando, tengo mis pies en los cepos. Allí Pablo estaba como feliz, glorificando a Dios. Y él y Sila estaban allí alabando al Señor. No había nada que le pudiera robar el gozo celestial que ahora reinaba en sus corazones por tener a Cristo entronizado en sus vidas. Cuando a Daniel y a sus compañeros le cambiaron la alimentación, le iban a cambiar la alimentación, le cambiaron la ropa, le cambiaron la cultura, le cambiaron de geografía, lo trasladaron a Babilonia, le cambiaron el sistema educativo, le cambiaron los amigos, la ropa, le cambiaron los nombres y ellos no protestaron. Pero cuando intentaron cambiarlo, ¿cómo, doctor? Desde adentro, fisiológicamente, alterar su sistema neuronal y el lóbulo frontal no funciona bien cuando usted no come bien. Y eso es interesante. Déjeme decir que hay una clínica en Londres que yo creo que es la top one en cuanto a nutrición y el efecto en la vida emocional. O sea, cómo los alimentos afectan tu vida emocional. Nosotros tenemos cosas que ha declarado la sierva de Dios que nos quedan sorprendidos y que todavía ni se han descubierto. Ella habla de alimentos específicos que dañan tu naturaleza, que te animalizan. Y cuando Daniel vio que le querían cambiar, ahora como el diablo no te puede cambiar con las tentaciones externas, déjame entrar dentro de ti para cambiarte fisiológicamente, desde dentro. Y cuando Daniel vio eso, ¿qué pasa? Ahí no. Y Daniel levanta una bandera y dice, no, nosotros no vamos a comer eso. Haz una prueba ahora de 10 días. Ustedes recuerdan el resultado. Ellos salieron 10 veces más inteligentes, más capaces, más saludables. Su rostro era rosadito. Cuando ellos decidieron seguir la nutrición de Génesis capítulo 2, capítulo 1, verso 29. 3 cosas Dios estableció en la herencia. ¿Se acuerdan ustedes cuáles fueron? El matrimonio,
el sábado y la nutrición. Ya Satanás tumbó el matrimonio. Ahora usted puede casar hasta con un gato. Ahí apareció una pobre muchacha ahí en New York que dice, yo me quiero casar con mi gato, y hay que, porque esos son ahora diferentes especies que se han inventado ellos, y la Nación Unida reconoce como creo que son 112 nuevas formas de usted reconocer. Si usted dice que se quiere casar con su perro, su gato, usted se puede casar. Y si usted dice que usted es un lobo, usted es un lobo. Si usted dice que usted es un marciano, pues usted es un marciano, hay que aceptar eso. ¿Cuánto disparate? Usted dice eso en la década de los 60 y de una vez lo hubieran mandado al psiquiatra. Volando, ¿verdad que sí? Pero ahora en esta generación que estamos creciendo y progresando. Así que esta señora, recuerda, esta señora en particular de New York, que decidió casarse con su gatico para dejarle su herencia al gatico este. Así que fue al tribunal y tuvieron que casarla a esta señora. Hermanos, cuidado con lo que nosotros ponemos dentro. Porque lo que usted y yo ponemos dentro de nuestro sistema, este cuerpo no es un zafacón. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y Satanás va a buscar la manera de dañarnos desde adentro para afectar nuestra forma de pensamiento, nuestro raciocinio, la toma de decisiones. Él la va a afectar con el tipo de alimentación que usted tenga. Usted tiene que descansar adecuadamente. Usted tiene que trabajar, pero no ir al extremo, usted llegar a la extenuación. Una de las cosas que yo digo que es un milagro, porque a los 25 años que pasé allí en el hospital, me llamaban a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, cuando estábamos de servicio, y lamentablemente en el hospital de Winter Park, por ejemplo, que nos diéramos nosotros la responsabilidad también de educar esos 1.900 trabajadores que teníamos allí, que pertenecían al Columbia Health, que era un sistema que estaba quebrando. Y gracias a Dios que nuestros hospitales en Orlando estaban creciendo. Ellos quebraban, pero nosotros estamos creciendo. Y por eso hoy en día tenemos 29 hospitales solamente en el estado de la Florida, de lo que se llama South Advent Health. Y allí yo decía, wow, pero qué bendición ver cómo nosotros estamos creciendo. Cómo habíamos hecho un compromiso con Dios. Y estamos honrando la historia de aquella mujer. Yo siempre la menciono cuando hablo de la historia de los hospitales, de la doctora Palmieri, con $3.68. Ella dijo, vamos a comenzar este lugar que Dios me reveló en el año 1908. Dice, este lugar, un tremendo lago allí, este lugar Dios es que Él quiere que lo compremos. Pero costaba $12,000 en 1908. $12,000 era mucho dinero. El esposo decía, pero mi amor, tenemos solamente $3.68. Ella insistió, fue 2 o 3 días después a hablar con el hombre para que le diera una rebajita, se lo bajó en $9,000 y así quedó. Eso, señores, me decían, son más de como 200 tareas que costaron $9,000 con aquel lago. Allí se ha construido hospitales para trasplantes. Allí tenemos hospitales para cáncer solamente de 10 pisos. El hospital de niños tiene 15 pisos, que está allí, es una especie de ciudad. Le llamaron ya ¿qué nombre le dieron a ese proyecto? Como la villa del Advent Health, donde nació ese hospital, como resultado de una mujer que tenía una fe y una entrega al Señor descomunal. Así que ellos, Columbia Health, está quebrando. El hospital de nosotros le compra a Columbia Health Winter Park, y a mí me tocó entonces educar a esos 1.900 empleados que habían allí, educaron nuestro sistema y nuestra cultura, que era difícil, porque hay personas que no, inclusive, mi problema más grande fue trabajar con un club de brujas que había en el hospital. Y la presidenta del club de brujas estaba en el departamento de Progressive Care Unit, que es PCS. O sea, la unidad, cuando ya los pacientes los sacaban de cuidados intensivos, lo llevaban a esta unidad porque ya estaban mejorando. Y allí estaba la presidenta del club de las brujas del hospital. Así que para mí tuve que dar muchas oraciones. Yo me afectó mucho mi sueño porque me levantaba a cualquier hora. Pero en estos días, miren que me sorprendí. Estaba en la clínica y estaba trabajando con 2 personas que estábamos allí. Y hay uno que tiene 65 años, otro tiene 58 años, y yo los miro. ¿Y ustedes saben quién es el que se ve más joven de los 3? Yo. Y saben que yo me quedé sorprendido y dije, yo soy el más viejo de aquí, y yo soy el papá de todos ustedes. Estaban acabados, arrugados. Yo no sé qué pasó con ellos, pero miren, yo pasé muchas malas noches. Pero yo le decía al Señor, Señor, ten misericordia de mí, yo estoy haciendo tu trabajo. Pero eso, hermano, de usted levantarse a las 2 y las 3 de la madrugada, cambiar completamente su sueño. Después al otro día usted anda que no puede atender un paciente ni escuchar la historia de un paciente porque uno está muy acabado. Pero Dios proporciona
la fuerza y la energía, porque Él sabe en qué nosotros estamos. Nosotros no estábamos desperdiciando el tiempo por allí ni vagabundeando, estábamos haciendo su obra y teníamos que hacerlo porque eso nos tocaba. Ver ese hospital crecer, la construcción que vinieron después, son una demostración, yo siempre digo, primigenia de aquella mujer que con una fe gigantesca, más que su esposo el pastor, dijo, no, aquí con estos $3.68 el Señor nos va a entregar esto. Y se ha convertido en lo que yo le he dicho a usted muchas veces, el hospital más grande de los Estados Unidos, no contando los 29 hospitales que tenemos, sino los que están en Orlando nada más, que son como 7. Pero usted entra a ese hospital, usted ve allí estampado la fe, para mí, de aquella gran mujer que Dios la utilizó para levantar aquel monumento a la gloria del Señor Jesucristo. El pueblo en el tiempo de Amós estaba en rebelión. Mi llamado principalmente quiero ser a esto, hermano. Cuando nosotros estamos viviendo una vida que no tiene relación con el santo evangelio, lamentablemente, nosotros no vamos a recibir la bendición de Dios. Amós, aunque era un hombre sencillo, era humilde, era un bueyero, lo que andaba cuidando sus ovejitas y cultivaba algunos higos. Es interesante porque en Lucas encontré, capítulo 4, verso 5, que Amós era parte de la genealogía de Cristo Jesús. Y me llamó la atención cuando encontré ese, mira, Amós era parte de la genealogía de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes de Rahab también, que llegó a ser parte de la genealogía de Cristo? Porque el Señor no está discriminando a una gente por lo que haga y por lo que crea. Hay personas que se creen que porque, por ejemplo, nosotros que hemos nacido en la iglesia, que nunca hemos conocido el mundo, que no sabemos lo que es la vida del mundo, algunas personas uno se cree a veces así. Yo una vez me creía eso, hasta que un día en una cárcel allá en Bridgewater, en el oeste de Massachusetts, un jovencito de 17 años fue apresado. Y lo llevaron allí, yo lo recibí para darle consejo cuando llegó allí como capellán de esa cárcel. Y yo dije, ¿pero qué hace este muchachito de 17 años? Y el Señor en el Espíritu me llevó a la iglesia. ¿Qué hace un muchacho de 17 años en nuestra iglesia? Está con los conquistadores, preparándose para guía mayor, ya pasó por abejita y todas esas cosas que tenemos, ¿verdad? En los conquistadores. Así que los recuerdos que yo tengo es recordarme de esos cánticos, dejar todo limpio cuando íbamos a acampar a un lugar mejor que como lo encontramos. Y yo pensé, me trajo el Espíritu Santo toda esa historia y esa experiencia en la iglesia y este muchachito. Y me comenzó a contar desde los 10 años, pastor, yo era en Jamaica Plain, allí en Boston, yo era una especie de delivery de mi esposa. Como era un niño, la autoridad no iba a hacer el caso de un muchachito, pero él era el que llevaba la droga a diferentes edificios que su mamá lo mandaba. Y comenzó a contarme esto, qué historia más horrible. Desde los 10 años estaba con un distribuidor de estupefacientes. Y yo allí me dije, wow, Señor, gracias por la obra bíblica que tuvimos en mi casa, mi mamá, la cual desde muy temprano nos enseñó, nos levantaba temprano. Amanece ya la mañana de oro, el himno favorito de mi mamá. Nunca lo olvidaré cuando nos levantábamos allí y a cantar este hermoso himno. Pasábamos a la escuela sabática. Qué lindo, qué privilegio. Y cuando salí ese día de la cárcel y me fui a casa, me fui a rodear para darle gracias a Dios por mamá, por la iglesia, por la maestra que tuvimos en la escuela sabática, por aquellos hombres y mujeres que nos instruyeron cuando estábamos chiquiticos en la iglesia, como vimos esta mañana aquí uno de nuestros niños que fue bautizado. Qué lindo crecer en los brazos del Señor. Qué privilegio tenemos, hermano, cuando queremos. Y por eso nosotros necesitamos ¿qué? La campaña evangelística, porque vendrán personas que no conocen otro mundo sino el mundo del pecado. Nosotros vamos a indicar que hay un camino hermoso, precioso, que está escondido en la persona de Cristo el Señor y que nos está llamando para que nosotros nos comprometamos con Él. El pueblo de Israel en el tiempo de Amós necesitaba venir a arrepentirse, venir a los pies del Señor, un encuentro con el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste ese encuentro con el Señor? Se supone que nosotros, el versículo 12 de este capítulo 4 de Amós, dice que tenemos que venir a ese encuentro con el Señor. Cada día, hermanos, cada día, usted y yo, usted debe reunir a sus pollitos, a sus niñitos, ya los míos están grandes, están lejos, pero cada día usted y yo tenemos que tener un encuentro con el Señor. Eso no es que ya yo llegué acá arriba y que lo alcancé, no, hermano. Cada día usted va a encontrar cosas nuevas, áreas nuevas que investigar y que crecer. Y el Señor te llama para nosotros encontrar. Y cada día, cuando usted va y comulga con Dios, nosotros nos encontramos con Él. El pastor nos hablaba en su primer sermón acerca de la oración modelo. Yo le digo, pastor, para mí, que he predicado mucho esa oración de mí, siempre le he dicho a ustedes que orar es un viaje ¿a dónde? Al cielo. Padre nuestro que está ¿a dónde?
Por lo tanto, si usted como está orando, usted no está en la presencia del Eterno, no está en el cielo, todavía usted no sabe orar. Y si usted va al cielo, aunque pase 5 minutos en el cielo, en la presencia del Eterno, usted no va a bajar siendo el mismo. Olvídese, eso no puede ser. Usted no puede estar en la presencia de Dios y usted estar allí aunque sea 5 minutos y seguir siendo el mismo después. Por lo tanto, el Señor dice, tenemos que viajar allá al cielo, ir allá, hablar con el Padre, contemplar su hermosura. Cada día, como dice Amós aquí en el capítulo 4 y el verso 12 dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de Dios, oh Israel. Cada día, hermanos, nosotros promulgamos y enseñamos para que hagamos el culto matutino y el culto ¿qué? Hay gente que ni se acuerda, y uno repasa en la escuela sabática el viernes por la noche si tienen tiempo, o el sábado en la mañana dan una repasadita y vienen para acá, pero no tienen devoción personal con Dios. No hablan con Dios en la mañana, no tienen tiempo porque se levantan tarde y tienen que salir corriendo para el trabajo, para el hospital, para la factoría, donde quiera usted le toque trabajar. Necesitamos organizar bien el tiempo para levantarnos temprano y comulgar con Dios. Si usted trabaja muy tarde en la noche, pues entonces hágalo en la mañana. Pero es necesario, es imprescindible tener un encuentro con el Señor. Y para eso tenemos que prepararnos, hermano. Si usted va a tener un culto con el Señor, no vaya como una persona que yo conocí. Y dice, pastor, yo hago mi culto desnudo. ¿Por qué de esa ropita no me va a esconder a mí del Señor? Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Que usted hace su culto desnudo, usted va a orar con el Padre y usted da la vida desnudo. Pero hermano, usted se olvida que Dios le mandó a hacer la ropa del sacerdote. Cuando él iba a ministrarle a él, Dios le confeccionó una ropa y todos los detalles de esa ropa era una demostración y tenía un significado en relación con el encuentro que iba a tener con el Señor. Yo le digo que se ponga traje y corbata, ¿verdad? Pero vístase y vamos a hablar con el Eterno, ¿no? Y cuando lo único que Dios le dijo a Moisés que se quitara fue la sandalia. Quítate las sandalias que están en tus pies porque el lugar donde estás. Y cada vez que usted levanta la bandera del Eterno, en aquel cuartico que usted tiene en su casa, que usted ha designado, esa es tierra santa. El lugar donde usted levanta el nombre de Dios y habla con Dios y se comulga con Dios es tierra sagrada, es un lugar sagrado. Debe respetar ese lugar. Y eso es importante. Por eso le dice a su pueblo, ven para que te encuentres conmigo al encuentro con tu Dios, se le dice. Y el verso siguiente, precioso, que dice, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, el que anuncia al hombre su pensamiento, el que sabe nuestro pensamiento, el que hace de las tinieblas a mañana y para todas las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Miren este pequeño pasaje. Los años finales del de malhadado, la palabra que no la comprendo bien. Bueno, sería de maltratado reino de Israel, se vieron señalados por tanta violencia y degeneración de sangre que no se... A ver, voy a ponerlo un poquito más grande. Y derramamiento de sangre que no se había conocido cosa semejante ni aún en los peores tiempos de lucha e intranquilidad bajo la casa de Acab. Durante más de 2 siglos, los gobernantes de las 10 tribus habían estado sembrando vientos y ahora iban a cosechar torbellinos. No os erréis, no os equivoquéis, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Vamos a recoger eso. Hermano, nosotros si sembramos consagración, si buscamos al Dios de mañana, si nos entregamos al Señor, si lo buscamos en espíritu y en verdad, vamos a cultivar consagración. Vamos a tener un encuentro personal con el Señor. Estaremos preparados para esta misión, hermanos, que depende en gran medida de usted y de mí. ¿Se acuerdan de la historia de Acán? Vencieron ante Jericó, un enemigo gigantesco. Pero cuando fueron a pelear contra Jai, ¿qué pasó? Perdieron. No mandes a nadie, tanta gente, allí lo que hay en una ciudad chiquitica. Se olvidaron de Dios. Qué peligro más grande, ¿eh? Esa autosuficiencia de creer, no te preocupes, yo tengo 20, 30 años de experiencia, yo no tengo que hablar con Dios, ya Dios está en mí. Cuidado. Nuestra seguridad estriba en depender completamente, totalmente de nuestro amante Salvador,
Cristo Jesús. Y cuando vinieron, bueno, se descubrió cuál era el problema. Había anatema en el campamento. Hermanos queridos, si hay anatema en el campamento, si estamos ocultando pecados, esa obra que va a conllevar traer a ese pastor para acá, dinero envuelto, energías, trabajo, preocupación, se va a ir al suelo. En el año 1979, en una campaña que estamos realizando aquí en San Francisco de Macorís, San Francisco, California, San Francisco de aquí de Macorís. Sí, estábamos allí, recuerdo Silvestre González, que ya está retirado, como yo también. Estábamos allí, estábamos comenzando nuestro ministerio. Yo comencé en el 78 el ministerio, 1978, así que estábamos en esa campaña. Y Pastor Sanijapa es un hombre consagradísimo, un ejemplo, un monumento de consagración. Él me decía un día: Jorgito, ¿qué está pasando? Argentino él. Decía: ¿qué está pasando? Sentíamos que había algo, que había un impedimento. Usted cuando está en el Señor siente que hay un obstáculo, que hay algo. Lamentablemente, tristemente descubrimos cosas. El Señor lo reveló así. No era que estábamos como la silla adventista, ¿no? Investigando qué es lo que está pasando. No, el Señor lo va a revelar. Y entonces el Señor reveló que era uno de los líderes principales de esa iglesia, con otra persona, una mujer líder de la iglesia también, que estaban en pecado. Hermanos, cuando hay anatema en el campamento, eso va a afectar, y muchas almas serán impedidas por el anatema que hay en el campamento. Por eso Dios nos llama a vivir en consagración, a escudriñar la mente, mi vida. Si hay algo que estamos ocultando, si hay algo que estoy acariciando hace años ya, si hay algo que no he podido vencer, hay poder en Cristo Jesús para vencer. Debemos traer nuestras cargas y decir: Señor, aquí no quiero más vivir de esta manera, llevando esta carga, reincidiendo en el mismo pecado, en el mismo error, en la misma dependencia, en la misma adicción que puede estar desarrollando por años, por décadas. El Señor dice: yo te puedo hacer libre. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vamos a pedir a Lenny que él venga. Va a tener un canto y luego voy a pedirle a ustedes, los que deseen venir aquí adelante y reconsagrar su vida a Cristo Jesús. Vamos a escuchar ese. Sí, Lenny, ven.